Echeverry. Está con nosotros también Gonzalo Cañete. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Antonio, buenas noches allí. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo has visto la decisión de Jerome Powell y sobre todo el discurso posterior, ese dot plot, esas previsiones económicas? ¿Qué puede esperar el inversor después de este movimiento y sobre todo de la opción de que esto no haya terminado de subir? Bueno, yo lo he visto magnífico, porque te estaba escuchando. Claro, decías tú, ¿en qué están pensando esta gente cuando incluso hablan de una subida de 100 puntos básicos? Se les va la cabeza. Imagínate el impacto que puede tener, por ejemplo, a sectores altamente endeudados, como era, bueno, como ya lo ha dicho él, que espera que evidentemente haya problemas en el real estate, en el sector de construcción, en el sector de vivienda, como es lógico, porque evidentemente es un sector que se ha desarrollado con unas expectativas de tasas de interés extremadamente bajas, más de 10 años con tasas de interés casi cero, y ahora están viendo que se aproximan con esas digamos, esos amagos, se aproximan a un 6% de tasa de interés referencial, incluso por encima del 6% de tasa de interés referencial, lo cual tiene un impacto brutal. Pero creo que, en definitiva, digo que es espectacular el que haya dicho esto sencillamente porque no deja de ser otra cosa que ¿por qué no lo iba a hacer? Es decir, amaga con continuar con, digamos, jugando estas cartas de dejar la posibilidad de que pueda, si quiere, ¿por qué no la Reserva Federal ponerse dura? ¿Por qué no? ¿Van a ponerse duros? Sí, podemos ponernos duros, podemos incluso llegar a subir hasta un 1% la tasa de interés desde donde estamos ahora, o sea, más del 6% tasa de interés referencial. ¿Y por qué lo van a hacer? Porque Wall Street está subiendo. Es decir, porque llevamos 3 semanas en las que teníamos desde Nasdaq despuntando hasta Standard & Poor's que por fin sobrepasaba los 4.200 puntos. En ese escenario, ¿por qué no? Si prácticamente trabajan para Wall Street, es decir, esta gente lo que estamos viendo es que la política que se va desarrollando, el discurso que se narra es conforme a cómo vaya los números y la liquidez dentro del sistema financiero estadounidense, dentro de Wall Street, que es un monstruo con patas, que es un mercado que mueve, la bolsa de Nueva York mueve muchísimo más dinero que todo el mundo, el planeta entero, juntos en activos financieros. Por lo tanto, yo creo que lo que hacen es simplemente seguir mostrando músculo y manteniendo la postura de que si quieren se pueden poner duros para que, dado que Wall Street está ahora mismo en positivo, dado que estamos viendo que llevamos 3 semanas consecutivas de subidas y que volvemos a recuperar niveles buenos, empezamos a sincronizarnos con el mercado europeo y demás, pues vamos a aprovechar este contexto para ponernos duros sin tocar los tipos de interés, porque ha hecho una pausa al fin y al cabo. Lo que pasa es que deja abierta la puerta a que se puedan seguir subiendo tipos e incluso lo que tú has comentado. Dice que, bueno, las bajadas de tipos de aquí a 2 años, como poco, ¿no? Entonces, no esperan que haya bajadas de tipos de interés al menos en 2 años y este tipo de cosas. Yo creo que, en definitiva, lo que están dando es un mensaje de dureza para el mercado, porque así hay que reconocerlo. Lo que hacen es dejar la puerta abierta que si las cosas se ponen complicadas, partan desde una posición mucho más dura. Es decir, parten desde la base de que dijeron que podían subir tipos, dijeron que no se iban a hacer recortes de los tipos de interés actuales al menos en 2 años. Si las cosas se ponen muy feas, cambiamos de postura y por lo tanto nos mostramos mucho más complacientes y damos estímulo al mercado, porque de lo contrario el mercado se queda inmunizado contra que sus es, Gonzalo, lo que decisiones. saben hacer, ¿no? Exacto. Que en última instancia es lo que saben hacer. Montar un quantitative easing te lo montan en 3 minutos. El problema es lo que están haciendo ahora. Exacto. Lanzan un mensaje duro y según vaya la reacción del mercado, ajustarán ese mensaje con nuevos estímulos, nuevas medidas. Además, siempre es ambiguo el mensaje que lanzan, porque no de ahora. Desde la época de Mario Draghi era ambiguo el mensaje, lo de tomaremos medidas adicionales en las que estamos trabajando si fuese necesario. Es decir, que siempre deja la puerta abierta. Había 100%. Y había 2 razones por las que podían subir tipos o dejarlos como estaban. Razón, por ejemplo, para dejarlos como están o incluso abrir la puerta a que los próximos meses se redujesen tipos de interés. Teníamos el tema de los subsidios de desempleo. Publiqué el dato de las redes hoy. Subía el de junio. El dato de junio eran 261.000 peticiones de subsidio de desempleo frente al máximo que se había alcanzado de enero 2022 de 250.000. Es decir, había un precedente. Se empezaba a superar la tasa de subsidio de desempleo. Esto quiere decir que ya había una puerta abierta, un ajuste vía mercado laboral de la tasa de inflación. Es decir, la inflación solamente sube cuando el paro baja y viceversa. Si el paro está aumentando es que la inflación se va a ir enfriando y por lo tanto ahí sería un buen argumento para retirar los tipos de interés, para mantenerse congelados o incluso reducirlos porque habría ese soft landing. Con los datos de empleo los podría haber tomado por ahí. Pero por el dato contrario, si quería ponerse duro, simplemente podíamos haber dicho, que también lo publicó en las redes, la tasa de interés real de Estados Unidos sigue siendo negativa a día de hoy. Si restamos a la tasa de interés nominal que tiene marcada referencial la tasa de inflación, nos sigue saliendo un número negativo, el menos 0,61%.
Por lo tanto, son argumentos para que mientras el dinero no tenga un rendimiento positivo, hay que seguir subiendo tipos de interés. Y esa cuestión tampoco la ha tocado, pero es un hecho evidente. Son matemáticas, son las únicas referencias racionales a las que nos podemos agarrar si queremos entender lo que hacen. Pero en la práctica, tú lo has dicho, José Antonio, esto al fin y al cabo es simplemente una partida de póker para ir viendo cómo ajusta la liquidez del mercado. Hablamos hace unas semanas de la TGA, de la cuenta del Treasury General Account de Estados Unidos, dentro del sistema bancario de la Reserva Federal, y cómo afecta la liquidez. Y está por ver que eso afecte, porque eso ya afectó en 2011. Es decir, ese ajuste, ese aumento del techo de deuda, lo que va a hacer es drenar liquidez disponible dentro del sistema interbancario estadounidense para que puedan reflotar el saldo de la cuenta pública, para que puedan seguir gastando dinero y despilfarrando dinero, pero a costa, evidentemente, de la liquidez del sistema, que traerá, por supuesto, una corrección en el mercado o una escasez, un aumento de los tipos de interés en los repos, todo esto. Dice Powell que espera, incluso que cree que hay un camino para reducir la inflación al 2% sin destruir el empleo, la cuadratura del círculo. ¿Tú crees que nos lleva de cabeza a una recesión, pero bueno, contra el muro? Yo creo que está jugando a lo que jugaba Alan Greenspan, está jugando a ser Merlín, es decir, está jugando a tratar de controlar el mercado, a tratar de controlar Wall Street, a complacer a Wall Street, mientras que la economía real no se resienta. Es casi imposible, de hecho estamos caminando hacia la estupidez, en el sentido de que tú no puedes contener las variables macroeconómicas en la economía real, mantenerlas estables y al mismo tiempo satisfacer los intereses de liquidez de Wall Street. Así que al fin y al cabo el cordero aquí yo creo que es la economía real, es el poder adquisitivo del ciudadano, que se ha ido depreciando desde casi la crisis de 2008 hasta ahora, no ha vuelto a recuperarse en muchos términos reales. En términos nominales sí, por supuesto, porque inflan dinero, en eso son magos, ¿no? Ahí está la magia de Merlín, ¿no? Y de este señor, ¿no? Del mundo de Oz, de darle a la máquina y empezar a fabricar dinero de la nada, pero son siempre cifras nominales. Cuando nos hablamos de términos reales, la calidad de vida, el poder adquisitivo del ciudadano no se recupera con respecto a años anteriores, y eso es un hecho más que evidente. Por lo tanto, es el sacrificio, el degollar la vaca, ¿no? para mantener a Wall Street con vida. Y esto, al fin y al cabo, creo que también fue la pantomima del Silicon Valley Bank. Esa crisis de liquidez bancaria que se produjo en Estados Unidos me parece que era la excusa perfecta, porque al fin y al cabo no puso en riesgo a los grandes grupos financieros. JP Morgan, al fin y al cabo, salió adquiriendo nuevas firmas financieras comerciales, como dijimos en los platos de negocios que podría ocurrir, en réplica a la crisis de 1907. Ocurre exactamente lo mismo, es una jugada maestra, se consolida el poder dentro del sector financiero estadounidense, pero claro, el ciudadano sigue quedándose con cara de idiota viendo cómo sus ahorros se van consumiendo. ¿Qué hace el inversor, Gonzalo? ¿Entra en el mercado o hay una trampa ahora mismo en el mercado con una parte diciendo ya esto está en tendencia alcista? ¿Es la trampa final para que el inversor, el retail y el institucional, que no han estado entrando en estos 6 meses, terminen por entrar y caigan en la trampa definitivamente? José Antonio, yo hace unos meses, cuando me hiciste esta pregunta, dije lo mismo. Yo sigo pensando que es una trampa. Lo han llamado el mercado alcista más odiado de la historia. Yo creo que es por una razón muy concreta, porque no vemos tampoco que existan datos reales que permitan que esto siga, el show siga funcionando, se siga manteniendo, y por un lado u otro se va a acabar rompiendo. Ya sea porque se consume el ahorro y se sigue alimentando el consumo a través del crédito, ya sea por los shocks que se produjeron, que nos trajeron estas tasas de inflación, las crisis en los suministros, la contención de la oferta y de la propia demanda durante la época del COVID. Todo este tipo de cosas son traumas muy severos que afectaron la estructura económica. Estamos viendo, lo habéis mostrado en vosotros en Negocios Estudio 1000 veces ya, la cantidad de oficinas vacías en Estados Unidos, el ratio que se ha disparado de oficinas vacías que tienen tanto leasing como crédito para adquirir este tipo de inmuebles. ¿Qué va a pasar con los activos en este tipo de mercados y cómo va a repercutir eso? Porque se prende la mecha, pero tú nunca sabes hasta dónde va a llegar el efecto de la explosión, porque un sector contagia a otro, son colaterales unos de otros. O sea que, al fin y al cabo, yo desde luego soy muy precavido. No quiero decir a nadie qué hacer con su dinero, pero desde luego yo mantengo una visión bastante más precavida, mucho más conservadora en estos momentos. No lo he hecho nunca, o sea, quien siga los análisis que he ido publicando durante años siempre han sido análisis mucho más de tomar riesgo, ¿no? de actualizar, pero en este caso estoy siendo mucho más conservador. Veo los activos de rendimiento más estable y de activos reales subyacentes, los que son más sólidos, más reales, y dejémonos de historias, porque esto, desde luego, lo que tiene pinta es de ser una especie de experimento monetario, como ya lo definieron, el más grande de la historia, ¿no? El ver hasta dónde acaba todo esto, pero claro, no tiene tampoco pinta de que pueda terminar bien, porque no deja de ser un experimento. Muchísimas gracias, Gonzalo, por todo ese análisis. Buena tarde, buena noche allí, buen negocio. Igualmente, José Antonio, gracias.